Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Levítico, el tercer libro, ¿verdad? De la Biblia. Por eso, versículo 1 al 4, hermanos. Levítico capítulo 23, versículo 1 al 4. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Lo leemos juntos. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Muy buenos días a todos una vez más. Les agradezco mucho su preciosa oración. Pudimos ir la semana pasada a Teciutlán, se pudo dar el seminario de la Biblia, por eso estoy muy agradecido con el Señor de también haber conocido a los hermanos de la iglesia de Teciutlán. Son unos hermanos con un corazón muy cálido y tienen mucho deseo de predicar la palabra. Fueron casi aproximadamente invitados, como unos 45 invitados, en total como 150 participantes. Por eso le doy muchas gracias a Dios. Esos hermanos también tienen mucho deseo por predicar la palabra. Por eso le doy gracias a Dios que me permitió conocerlos y que ellos me compartieron de ese celo para predicar más la palabra del Señor. También hasta el día de ayer nosotros hemos llegado. El día viernes salimos de Teciutlán a la ciudad de Jalapa. Un invitado predicador también llegó, el predicador de Jalapa llegó a Teciutlán y nos llevó a la ciudad de Jalapa. Ahí pasamos la noche y sábado temprano salimos de Jalapa a Villahermosa. Gracias a Dios pudimos llegar a casa en Villahermosa ayer, como a las 8 de la noche, más o menos. Por eso hoy mi autobús de Villahermosa a Carmen salió a las 5:30 de la mañana. Por eso disculpe si mi voz suena un poco cansada, por eso espero que esto no afecte el sermón. También le agradezco mucho a Dios toda esta preciosa oportunidad que me dio, pero ya, gracias a Dios, ya se acabaron los seminarios afuera. Ya este que pasó fue el último, por eso les pido una disculpa y les agradezco mucho su comprensión. Ahora ya Dios me va a permitir mucho más tiempo en Carmen, en Villahermosa, porque ya no hay próximamente seminarios. Ya con el de ayer se concluyeron la mayoría del año. Por eso les agradezco mucho su preciosa comprensión por todo esto. También, especialmente en el tema de hoy, quiero empezar a aprender con ustedes sobre las fiestas de Jehová, ¿sí? O las fiestas del Señor. ¿Por qué? La semana pasada, en una sesión de preguntas y respuestas con la iglesia de Villahermosa, salió una pregunta sobre el libro de Levítico. Por eso, la verdad, yo solo la respondí en unos 2 o 3 minutos, pero especialmente me hizo pensar durante la semana que últimamente no hemos meditado mucho sobre este libro y sí trae bastantes mensajes bien importantes para la vida cristiana. Por eso, especialmente hoy, como una introducción a las 7 fiestas de Jehová. Es lo que quiero aprender con cada uno de ustedes. Primero que nada, hermanos, la posición del libro de Levítico en el Pentateuco es sumamente importante. ¿Por qué? Porque Dios ha revelado su plan a futuro para los seres humanos en estas 7 fiestas que aquí vienen mencionados. Por eso, hermanos, si vemos la posición de este libro, es sumamente importante entender primero los 3 libros, Génesis, Éxodo y Levítico, porque su orden es sumamente perfecto y describe la grande voluntad de Dios en el ser humano. Primero que nada, hermanos,
¿Cómo comienza el libro del Génesis? Dios ha creado todas las cosas, ¿no? Pero ¿cómo acaba el libro del Génesis? Con un episodio de muerte. Vamos a marcarlo aquí, hermanos. Vamos a marcar Levítico capítulo 23 y vamos a buscar Génesis capítulo 50. El primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 50, versículo 26. Génesis capítulo 50, versículo 26. Vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor. Lo leemos juntos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Por eso, hermanos, esto bien importante. Génesis comienza con la creación de todas las cosas. Sin embargo, termina con esta frase, fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Qué quiere decir? Es la imagen del hombre que se ha perdido en medio del pecado. ¿Sí? Quiere decir, el hombre, que es la creación más importante de Dios, Génesis nos está diciendo, este se perdió, está muerto en el ataúd en medio de Egipto, significa en medio del mundo. Por eso, así es como termina el libro del Génesis. La creación más preciosa de Dios se ha perdido, se ha separado de él. Por eso entonces Dios tiene un plan, rescatar a esta creación, rescatar a estos hombres que se han perdido. Por eso, ¿qué comienza el libro del Éxodo, ¿no? Éxodo. Por eso, Éxodo, en otras palabras, salida o liberación. Entonces, Dios envía a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Por eso, hermanos, especialmente también como el grande plan de Dios. Hermanos, si vemos Éxodo capítulo 4, vamos a buscarlo. Éxodo capítulo 4, versículo 2 al 4. Éxodo capítulo 4, versículos 2 al 4. Yo lo leo. Éxodo capítulo 4, versículo 2 al 4, yo lo leo. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió la vara en su mano. Por eso este es el plan que Dios tenía y ha puesto en el libro de Éxodo. Moisés tiene una vara, la echa al suelo y esta se convierte en la serpiente, no en la culebra. Sin embargo, al principio Moisés estaba huyendo de ella. Sin embargo, Dios le ha dicho, tómala, ¿no? Por eso, cuando le toma por la cola, ¿eso qué significa? Israel está en medio de Egipto, gobernado por Satanás, ¿sí? Por el faraón, una sombra de la creación que está muerta, puesta en el ataúd bajo el dominio de Satanás. Pero Moisés le toma por la cola, se convierte en la vara, significa Dios tiene plan de rescatar a este pueblo. Dios tiene plan de destruir la obra de Satanás para que ahora este Moisés que huía de ella, este Israel que estaba bajo este dominio, ahora pueda triunfar sobre el plan del diablo. Por eso, esta creación que se ha perdido, ahora Dios tiene plan de salvarla y le da poder para que pueda enfrentar también a Satanás. También versículo 6. Yo lo leo. Éxodo capítulo 4, versículo 6. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. 7 también lo leo yo. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra
carne. Esto daba a entender, mientras Israel está en medio de Egipto, está totalmente inmundo. Sin embargo, Dios tiene plan de que así como Moisés metió la mano, salió leprosa, este Israel está así, inmundo delante de Dios. La vuelve a meter, la saca y sale como la otra carne, significa limpia, ¿no? Significa Dios tiene plan de limpiar a Israel por una razón. ¿Por qué Dios tiene plan de limpiar a Israel? Para que este Israel le pueda servir al Dios Santo. Por eso, Dios nunca le pidió a Israel, cuando ellos estaban en medio de Egipto, no les pedía realmente servirle, porque Dios todavía tenía el plan de salvarlos. Pero ahora que los salvó, ahora que los limpió, ahora están aptos para servir a Dios. ¿Qué quiere decir? Nosotros, cuando no éramos salvos, vivíamos en medio del mundo, éramos como esta mano leprosa, estábamos en medio de una grande inmundicia. Aún nosotros, como fuéramos otro tipo de iglesia o así, pero no hemos recibido la salvación, todavía nuestra posición es como una mano leprosa delante de Dios. Todavía es la posición bien inmunda. Sin embargo, Dios por medio de su palabra nos ha salvado, ¿no? Dios por medio de la palabra del Evangelio nos salvó, nos confirmó nuestra fe, nos hizo nacer de nuevos y ahora estamos limpios delante del Señor por una razón, para poder servirle adecuadamente. Por eso es ahí donde entra el libro de Levítico. Levítico está anunciando ahora Dios está pidiendo que le sirvan, pero de la manera adecuada. ¿Por qué? Génesis, ya aprendimos, el hombre espiritualmente ha muerto. Éxodo, ya Dios lo rescató. Ahora Levítico, este hombre rescatado, este hombre salvado, ahora tiene que saber cómo servirle a Dios. Tiene que saber de qué manera adorarle. Por eso, hermanos, muchas veces hemos leído Juan 4:24, ¿no? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso es cierto, los que hemos recibido la salvación debemos adorar a Dios, pero el que ha recibido la salvación todavía tiene una condición negativa, su naturaleza pecaminosa. Por eso en ese momento Dios permite el libro de Levítico para enseñarnos cómo controlar esta naturaleza pecaminosa y no servirle y adorarle a Dios como nosotros pensamos, sino servirle a Dios a la manera bíblica, no a nuestra propia manera. Por eso el libro de Levítico es sumamente importante, porque aún muchos salvos como parece que le estamos sirviendo a Dios, pero puede que le sirvamos solo a nuestra propia manera. En ese momento es una adoración, un sacrificio que Dios nunca puede recibir. Es cierto, también Dios rechaza cierto tipo de adoración de los cristianos salvos porque solamente le está adorando a su propia manera. Por eso, un ejemplo característico de esto que acabo de mencionar aparece, vamos a buscarlo, Levítico capítulo 10, ¿sí? Levítico capítulo 10, versículo 1 al 2. Levítico capítulo 10, versículo 1 al 2. Yo lo leo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Por eso Nadab y Abiú, ellos realmente, su posición era apta para poder adorar y servir a Dios. Sin embargo, ellos lo hicieron a su propia manera, ¿no? Está diciendo, pusieron en ellos un fuego extraño. Dios nunca les mandó esto, por eso en ese momento ese mismo fuego les ha consumido, ¿no? Dios los consumió en fuego, quiere decir, aún Nadab y Abiú eran aptos para adorar al Señor, pero cuando ellos ofrecieron algo que Dios no pidió, cuando ellos trataron de adorar a su propia manera, el Señor acabó con la vida de ellos.
¿Cómo, qué condición habrán tenido ellos para ser consumidos por fuego? El versículo 9 nos puede dar una pista. Ellos habrían entrado ebrios, habrían entrado como borrachos para servir al Señor. Por eso habrán tenido ese tipo de idea. Por eso más adelante el Señor les ha dicho en el versículo 9, no beberéis vino ni sidra. ¿Qué quiere decir? Ellos habrán entrado con esa condición, bajo la influencia del vino y la sidra. Por eso ellos como no podían pensar bien y han ofrecido esto que el Señor no pidió. Pero si nosotros leemos el libro de Efesios, está diciendo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos de él espíritu. ¿Qué quiere decir? El vino representa las cosas del mundo. Aún los salvos, cuando se embriagan de las cosas del mundo, Dios no puede aceptar su adoración. Dios no puede aceptar su servicio jamás. Porque estos salvos deben de estar santos, deben estarse santificando. Por eso, Dios a los salvos que están en medio del pecado, Dios a los salvos que están en medio de los deseos del mundo, entonces el Señor jamás puede aceptar su adoración, así como Nadab y Abiú, hermanos. Por eso vamos a buscar, por favor, el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Lo leemos juntos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso, hermanos, dice la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, una pregunta entonces. Para ser salvo, ¿es necesario llevar una vida santa? ¿Qué piensa? Para ser salvo, ¿uno debe llevar la vida santa? ¿O primero hay que ser salvo para llevar la vida santa? Sí, ¿verdad? Por eso, primero Éxodo, luego Levítico. Primero debe de recibir la salvación, luego puede llevar una vida santa. Por eso, hermanos, aquí nadie verá al Señor. ¿Eso qué significa? San Mateo capítulo 5, el Señor dijo una palabra parecida, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir? Si el salvo lleva la vida santa, sí puede recibir bendición hasta en este mundo. Sí puede recibir grande bendición de Dios. Sí mantiene su corazón limpio, sí sigue la santidad de Dios. Por eso, hermanos, sin la cual nadie verá al Señor, significa ver al Señor, no puede recibir la bendición de Dios si no lleva una vida santa. Por eso, hermanos, ¿qué es santo? Es lo que Levítico está explicando, como capítulo por capítulo, siempre santo menciona la palabra apartado, apartado. Iglesia, ¿qué es? Viene de la palabra eclesia, el grupo santo de Dios, o sea, el grupo apartado exclusivo de Dios que se ha apartado de los deseos y pecados de este mundo. Pero en este momento, los salvos, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa, podemos llegar a cometer pecados, podemos llegar a vivir en medio del mundo, por eso en este momento no puede ver la grande bendición de Dios. No puede, de verdad, por no tener ese corazón limpio, no puede ver las grandes maravillas de Él, Señor, porque Dios es santo y para poder servirle, para poder adorarle, se necesita llevar la vida santa, apartada del pecado totalmente. Pero aquí algo bien importante. Romanos capítulo 6, vamos a buscarlo, hermanos.
Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo puede distinguirse alguien que ha recibido la salvación de alguien que todavía no? Ambos contestan, Cristo ya perdonó mis pecados. Ambos contestan, ya, el Señor me ha perdonado totalmente de todos mis pecados. ¿Su testimonio parece adecuado o no? Totalmente. Su testimonio está adecuado y todo eso. Pero, ¿cómo podemos saber bien? ¿De verdad pudo recibir salvación o no? Realmente, eso es una cosa que solo Dios puede saber al 100%. Pero un parámetro para esto, ¿ha muerto al pecado o no? ¿Está muerto al pecado o está perseverando en él? Porque el libro de Primera de Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, ¿sí? El que practica el pecado es del diablo, que no tiene nada que ver con Dios. Este no ha recibido la salvación. Por eso, ¿qué significa practicar el pecado? Es cierto, los salvos, ¿todavía podemos caer en algún pecado o no? Sí, se puede, pero la cuestión es esta. Cuando el salvo cae en un pecado, sí puede levantarse, sí puede corregirlo y nunca más vuelve a caer en ese mismo pecado. El rey David, cuando éste cometió fornicación y homicidio, se describe que él lo volvió a hacer después. ¿No? Jamás. Él venció ese pecado, nunca más volvió a caer en él, porque él de verdad estaba muerto al pecado. Solo cometió un error, pero él salió de ese agujero y nunca volvió a caer en él. Pero muchas personas diciendo, yo, Cristo ya perdonó mi pecado, yo podría decirlo, pero no puede vencer ese pecado todavía, sino al contrario, primero le duele, pero luego lo empieza a disfrutar de poco a poco. No puede salir de ahí, quiere decir, la persona todavía no tiene nada que ver con Dios. Esa persona todavía primero debe experimentar el éxodo antes de experimentar el libro de Levítico. Por eso, quienes seguramente ya pasaron por el libro de Éxodo, quienes ya recibieron la salvación, está diciendo, perseveraremos en el pecado, versículo 2, en ninguna manera, en ninguna manera. ¿Por qué, hermanos? Cuando nosotros estamos escuchando en el seminario de la Biblia arrepentimiento, ¿qué es? ¿Cómo se manifiesta realmente el arrepentimiento? Es la persona que odia el pecado, ¿sí? El arrepentimiento. Cuando escuchamos que ese pecado me está condenando al infierno, ¿dan ganas de seguirlo cometiendo? Eso ya jamás. Al contrario, sale odio. Así, Dios tiene dos conceptos del pecado, ¿no? Proverbios capítulo 6, el pecado es aborrecible y abominable. Por eso los salvos, estos cuando de verdad su corazón está arrepentido, ven desde esta misma perspectiva el pecado. Es algo aborrecible, es algo abominable. Aún más, cuando se enteran que Cristo ya perdonó ese pecado, lo ven todavía más aborrecible, porque ya no lo ven como el hecho de que esto me va a condenar, ya no, lo ven como el hecho de que por esto Cristo tuvo que venir al mundo y ser clavado en una cruz. Por eso, ¿cómo puedo seguir cometiendo yo este pecado? ¿Cómo puedo seguir viviendo yo en medio de estos grandes pecados? Por eso, así, por eso el que recibió la salvación puede perseverar en el pecado, versículo 2, en ninguna manera. Al contrario, ha muerto para ese pecado. Romanos capítulo 8, vamos a buscarlo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. ¿Eso qué significa? Sí, es cierto, salvación no puede perderse. Ya no está en medio de la posibilidad de ir al infierno, eso ya no.
para el que recibió la salvación, esto ya no. Pero también, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, quiere decir, hermanos, sí puede llevar una vida santa delante de Dios. Sí puede llevar una vida que está como perseverando delante de Dios. Sí puede llevar la vida bien adecuada. Siempre y cuando esté diciendo, no siga el deseo de la carne, no ande conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, quiere decir conforme a la palabra de Dios. Entonces, si uno de verdad anda conforme a la palabra del Señor, la escucha cada momento, la está practicando, la está leyendo, sí puede llevar la vida santa, sí puede llevar la vida adecuada delante de Dios. Por eso, hermanos, las oraciones de los salvos, todas las oraciones de los salvos, ¿qué piensan? ¿Tendrán el mismo poder y eficacia delante de Dios? No, no es así. Aún son salvos, pero no tienen el mismo poder, no tiene la misma eficacia. ¿Por qué? Un salvo en medio del mundo, Dios puede escuchar su oración. Un salvo en medio de pecado, Dios puede escuchar su oración. No, jamás. Dios jamás puede cumplirle una oración a alguien que está en medio de pecado. Antes Dios le está diciendo, quita esto para que Dios pueda obrar. Un salvo está llevando bien su vida cristiana. Un salvo de verdad está luchando contra el pecado. Su oración muy poderosa. Su oración sumamente eficaz. Por eso los salvos que tienen mucho celo, mucha pasión para Dios, guardando su vida santa delante del Señor, su oración siempre es escuchada. Dios siempre le responde con gran poder. Por eso, aún la oración de los salvos no es igual de eficaz en cada uno de ellos. Depende qué tan santa sea su vida delante de Dios para que éste lo pueda escuchar. Por eso, hermanos, entendiendo esto, ¿cuál será uno de los deseos más grandes de los salvos? Sí, es cierto, predicar el evangelio a sus familiares. Sí, es cierto, tener sabiduría delante de Dios. Sí, hermanos, sobre todas las cosas, ser usado como una herramienta para la obra de la iglesia. Pero ¿cómo podemos cumplir todo este tipo de cosas? Llevando una vida santa y adecuada delante de Dios. Por eso, cada que lea el libro de Levítico, siempre recuerde estos conceptos. Dios es santo y yo debo llevar una vida santa. Pues el Levítico habla hasta la más mínima enfermedad, no puede uno acercarse a Dios. Hasta la más mínima cosa, uno ya no puede como acercarse bien al Señor. ¿Qué quiere decir? Hasta el más mínimo pecado en mi vida arruina mi comunión con Él, Señor. Por eso Levítico a veces parece un poco exagerado, confuso, de que tantas enfermedades y así, está hablando Dios es santo, no puede permitir ni un solo pecado en nuestra vida. Quiere decir, hay que llevar una buena comunión con el Señor, llevando una vida santa. Vamos a regresar a Levítico capítulo 23, hermanos. Por todo esto como una introducción para entender mejor el libro del Levítico, ¿sí? Levítico capítulo 23, versículo 4. Levítico capítulo 23, versículo 4. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En sus tiempos quiere decir orden perfecto, orden perfecto. A este Levítico capítulo 23, a estas fiestas del Señor, también se le conoce como el calendario de la historia humana estipulado por Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Todo este Levítico capítulo 23 está anunciando desde la primera venida de Cristo hasta el fin de la humanidad. Por eso, todo en su debido orden. Por eso está diciendo, las cuales convocaréis en sus tiempos. Por eso, hermanos, algo bien importante es esto. Son las fiestas solemnes de Jehová. Son las fiestas solemnes de Jehová. Y de hecho, como convocación santa, ese tipo de término
como 11 veces se está describiendo en Levítico capítulo 23. ¿Qué quiere decir? Esto no era una fiesta religiosa nada más, y esto no era como exclusivo de los judíos, sino eran las fiestas santas que le pertenecían totalmente a Dios. Hermanos, un ejemplo, versículo 5. Versículo 5, yo leo, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Pascua es de Jehová. ¿Qué significa? La primera fiesta que ellos deben celebrar, Pascua. ¿Esto qué está anunciando? Cristo vendrá al mundo y morirá como el cordero de la Pascua. Por eso Israel cada año debía sacrificar este cordero, anunciando esta fiesta de la Pascua. Cristo vendrá al mundo y morirá como el cordero de la Pascua. Por eso, hermanos, ¿en qué fiesta murió Jesucristo? En la Pascua. El libro de San Juan está diciendo, cuando se celebraba la Pascua, ese mismo día Cristo fue crucificado y ha muerto. Versículo 6, yo leo, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Por eso, panes, fiesta de los panes sin levadura está anunciando, Cristo será sepultado. ¿Sí? Pascua está anunciando Cristo morirá, pero panes sin levadura está anunciando ese Cristo va a ser sepultado. También, versículo 10. Versículo 10, solo yo lo leo. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Por eso, la tercera fiesta que debía celebrarse es la fiesta de las primicias. Esto que está anunciando, Cristo va a resucitar. Sí, por eso, Pascua, Cristo vendrá, morirá como cordero. Panes sin levadura, ese Cristo será sepultado. Primicias, la fiesta de las primicias está anunciando, Cristo va a resucitar. Versículo 16, Levítico 23, versículo 16, yo leo, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Luego comenzaba la fiesta de las semanas de los 50 días, o el Nuevo Testamento la llama la fiesta de Pentecostés. Por eso esta era la cuarta fiesta, anunciaba Espíritu Santo vendrá al mundo. Por eso, hermanos, esta fiesta está hablando, debía celebrarse a los 50 días de haber celebrado la fiesta de las primicias. Por eso, hermanos, es cierto, Cristo ya murió un día viernes, fue sepultado también, pero Él ha resucitado día domingo, ¿no? Día domingo. Sin embargo, cuando Él resucitó, estuvo, la Biblia dice, 40 días en este mundo. Sí, por 40 días Él estuvo en este mundo. De su resurrección hasta el día número 40, se mostró a muchas personas, y en el día número 40, Él ascendió al cielo. 10 días después de su ascensión, todos los discípulos reunidos, Espíritu Santo ha venido a este mundo. Espíritu Santo llegó al día número 50 de que Jesucristo ha resucitado. Por eso esto anunciaba la fiesta de Pentecostés. Por eso, hermanos, entonces, con esta fiesta de Pentecostés, ¿qué inicia? La iglesia. Inicia oficialmente la historia de la iglesia. Luego, versículo 24. Versículo 24, yo lo voy a leer, hermanos. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Esto es la fiesta de las trompetas. Es la quinta fiesta, ¿no? Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés y fiesta de trompetas. Esta fiesta de las trompetas anunciaba, Cristo vendrá por segunda vez.
¿sí? Entonces, es cierto, desde que llegó Pentecostés inició la iglesia. Y esta fiesta de las trompetas está marcando fin de la iglesia. Cristo ya vendrá por segunda vez. Por eso es la fiesta de las trompetas. Luego, versículo 27, yo lo voy a leer. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Aquí, especialmente, la fiesta de la expiación. Es la fiesta número 6, ¿no? De las que estamos aprendiendo. Esto, hermanos, está anunciando. Esta fiesta de la expiación está diciendo, afligiréis vuestras almas. ¿Qué quiere decir? Con mucha, sí, afligiréis en parte es ayuno, ayuno también como mucha tristeza, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. A esto, hermanos, a esta fiesta de la expiación se le conoce como el arrepentimiento nacional de Israel. Una vez que ocurrió la fiesta de las trompetas, una vez que ocurrió la segunda venida de Cristo en el arrebatamiento, 144,000 judíos recibirán la salvación. Pero, hermanos, para nosotros en este tiempo, recibir la salvación, ¿fácil o difícil? Solo debe oír y ya, ¿no? Solo debe oír evangelio y ya. Pero para judíos, 144,000 judíos, ¿fácil o difícil? Tan difícil. Por eso Mateo capítulo 24 está diciendo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso, hermanos, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No iglesia, no nosotros, no ellos, sino 144,000 judíos, nada más. Por eso, no en nuestro tiempo, no, 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 no. Solamente judíos. Es el movimiento nacional de arrepentimiento de Israel. Por eso Dios le da una oportunidad a su pueblo para que ellos también puedan recibir la salvación. Por eso Mateo está enfocado en los judíos. Mateo capítulo 24 toma por centro a los judíos. Por eso les habla. Ellos sí deben perseverar hasta el fin. Sí le costará mucho trabajo recibir la salvación. Así. Y versículo 34, yo lo leo. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. ¿No? Fiesta de los tabernáculos está anunciando el reino milenio, ¿sí? Los 1000 años donde Dios va a restaurar todo este mundo como si otra vez fuera el Edén, lo va a restaurar completamente y por 1000 años Cristo y los salvos van a gobernar. So, Cristo, la iglesia y así 144,000 también gobernarán por 1000 años toda la tierra. Se sentarán en tronos con el Señor gobernando todas las cosas. Por eso, ¿quién tenía esta posición de gobernar todas las cosas? Adán. Pero él le cedió esto a Satanás cuando él cometió pecado. Sin embargo, la primera venida de Cristo solo restauró la posición espiritual entre Dios y el hombre. Sin embargo, la segunda venida de Cristo va a restaurar hasta esta posición sobre todas las cosas. Por eso, en el reino milenio, Dios otra vez restablece este mundo como si fuera el Edén y le da al hombre el privilegio de sentarse en tronos junto a él para los salvos que puedan gobernar todas las cosas de este mundo. Por eso la fiesta de los tabernáculos anuncia el reino milenio. 7 fiestas, ¿no? Por eso, así más o menos es lo que una introducción a todo esto. Por eso, sobre estas 7 fiestas, vamos a aprender solo primero unas lecciones generales hasta donde nos dé el tiempo. No, no creo que podamos ver una por una con exactitud, por eso, hasta que nos dé el tiempo, primero unas lecciones generales. Israel recibió esto, pero no era la fiesta de ellos, sino era la fiesta de Dios totalmente. Pero Israel cometió un error. Al celebrar estas fiestas de poco a poco, esto se empezó a volver rutinario. Se empezó a volver rutinario y en ese momento ya Dios no puede aceptar el corazón de ellos. Vamos a buscar Isaías capítulo 1. 1.
El libro de Isaías, capítulo 1, versículo 14. Isaías capítulo 1, versículo 14. Vamos a leerlo juntos, por favor. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Por eso, estas fiestas que el Señor les mandó como a celebrar, porque eran las fiestas de Jehová, Israel ha hecho de esto algo rutinario. Ellos ya no lo hacían con el corazón sincero delante de Dios, sino como solamente un acto religioso, nada más. Por eso en ese momento el Señor ha dicho, ya mi alma está aborrecida, ¿no? Lejos de que esto alegre el corazón de Dios, está diciendo, me es gravoso, cansado estoy de soportarlas. Pero esta situación en el Nuevo Testamento no cambia. Vamos a buscar en el libro de San Juan, por favor. San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2, versículo 13. Juan capítulo 2, versículo 13. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. San Juan capítulo 2, versículo 13. Lo leemos juntos. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Por eso la condición no cambia. Isaías capítulo 1 está hablando, Dios está diciendo, me son aborrecibles. Y aquí en el libro de San Juan, Nuevo Testamento, está diciendo el Señor, la Pascua de quiénes? De los judíos, que sí, ya no tiene nada que ver con Dios, ¿sí? Por eso San Juan está mencionando la fiesta de los judíos, Pascua de judíos, quiere decir, ya no tiene nada que ver con Dios. Ellos la han vuelto a su propia tradición, le han hecho algo rutinario, le han modificado cosas a su propio beneficio. So, Dios mismo ya no acepta estas fiestas como si fueran de él. Por eso, aquí Israel la convocación santa la ha convertido en la reunión mundana. Por eso, hermanos, ¿qué significa reunión mundana? Lo ha hecho a su propia idea, lo ha hecho a su propia manera. Ya no lo hace a la manera de Dios, sino solamente lo hace a su propia manera. Por eso, en ese momento, Dios no puede aceptar esto. Por eso, hermanos, esto nos da una grande lección en nuestra vida cristiana. Hermanos, Dios también a nosotros, ¿no? Nos ha dado como cierto tipo de, como órdenes, ¿no? Participar en la iglesia, leer la Biblia, orar y predicar, ¿no? Cada como que fin de seminario aprendemos estas cuatro cosas, ¿no? Hay que estar cerca de la palabra, hay que estar cerca de la oración, hay que estar cerca de la iglesia y hay que predicar la palabra. Pero aquí podemos hacer como un paréntesis, hermano. ¿Con qué corazón lo estamos haciendo? ¿Qué piensa? ¿También lo hemos vuelto algo rutinario? ¿También nosotros lo hemos vuelto como solo una fiesta religiosa o eso? Por eso, en ese momento, hermanos, debemos recordar el propósito de esto. Dios les encargó esas 7 fiestas a ellos. Era una manera para servirle a Dios y cumplir la voluntad de él, Señor. Por eso es lo mismo. La reunión en la iglesia, la palabra, la oración, el predicar, son las cosas tan valiosas que Dios nos ha permitido para poder servirle a Él de la manera adecuada. Por eso, hermanos,
cuando menciona esto, la Pascua de los judíos y todo eso, debemos solo meditar esto, que nuestra vida cristiana no se haya vuelto algo rutinario, nada más, sino que siga ese corazón encendido hacia las cosas del Señor. Por eso, cuando este corazón ya está haciendo las cosas rutinariamente, significa que de entre esas cuatro cosas, una se apagó, entre la palabra, la oración, la comunión en la iglesia y la predicación, una de ellas se apagó y automáticamente está apagando otra. ¿Qué quiere decir? Lo primero que se apagó ha sido la oración con Dios. Generalmente, los que volvemos nuestra vida rutinaria, hay una característica. Ya no oramos a Dios de la misma manera que antes. Por eso meditemos, hermanos, es posible que en la palabra ahí lo estemos llevando bien. Es posible que en la comunión ahí vayamos, pero enfoquémonos en la oración. Esta de verdad no se ha vuelto rutinaria. Todavía estamos orando con gran pasión y fervor a Dios como cada día, o nuestras oraciones se han vuelto apresuradas, o nuestras oraciones se han vuelto más cortas, o nuestras oraciones se han llenado de las cosas del mundo, o incluso esta oración ya se apagó. Un ejemplo, no necesita responderlo, pero entre los que estamos aquí reunidos aprendiendo la palabra, hemos venido con el corazón lleno de la oración esa mañana levantándose bien temprano, doblando sus rodillas si es posible, o sentado en la mesa, orando fervientemente a Dios. Así hemos participado en esta reunión o hemos venido con el alma en ayunas, ¿no? Sin la oración. Eso es algo que debemos meditar cada día. Lo primero, cuando uno hace algo rutinario, significa ya no hay oración en su vida. Aún lee la Biblia, pero esto es rutinario, ya no hay oración. Aún viene a la iglesia, pero ya es algo rutinario, ya no hay oración. Aún invita a otras personas a venir a la iglesia, pero ya no hay oración. Quiere decir, en ese momento no estamos teniendo apoyo ni ayuda del Señor. También está diciendo, es la palabra de él, de ella, es la reunión de él o ella. No es mía, es de ellos, porque no hemos pedido el apoyo en oración de Dios. Por eso, en ese momento, hermanos, esto se vuelve algo rutinario. Por eso los judíos perdieron el concepto de Dios en estas fiestas. Los salvos podemos perder el concepto de la vida cristiana cuando la oración se apaga. Por eso, hermanos, ni un salvo puede encender su propio corazón si antes no se vuelve a la oración. ¿Sí? Por eso, esa es la herramienta más poderosa y más importante que Dios nos ha dado. Porque con un corazón lleno de la oración, también el Señor nos permite comprender su preciosa palabra. Por eso, hermanos, hay un orden, ¿no? Como bien recomendado. Al levantarnos, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Oración, hermanos. No ver el celular, ¿verdad? No hacer otras cosas, sino oración, oración. Y luego, ¿qué es recomendable hacer? Leer la palabra. Porque habiendo orado y luego leyendo la palabra, mucho más efectivo será el mensaje que Dios nos quiere revelar. Por eso, hermanos, lo primero, la lección importante es esto. ¿Cómo podemos checar si yo he vuelto las cosas de Dios algo rutinario? Ya no hay la oración ferviente. ¿So? Jóvenes y medio jóvenes, sus rodillas le permiten arrodillarse, ¿no? Por eso hay que aprovechar esa salud. Es la posición humillada delante de Dios. Pero ya no somos tan jóvenes, sentado está bien, ¿sí? Sentado está bien, pero de manera humillada delante del Señor hay que orarle cada día, hermanos, para que esto no se vuelva algo rutinario y no sea que Dios diga que no es la vida que Él aprecia, sino es solamente mi vida, es solamente a mi propia manera, mi propia adoración. ¿Me explico bien en esto, hermanos? Por eso, para encender otra vez ese corazón lleno de la pasión, es indispensable, hermanos, la oración. Por eso, si hoy vinimos en ayunas en oración, que no durmamos en esta condición, sino antes de dormir, otra vez con el corazón humillado delante de Dios, hay que estar orando de manera ferviente y ahí sí, la palabra es más efectiva. Ahí sí, la comunión es más efectiva con los hermanos y hasta la predicación es más efectiva
también. Por eso, otra lección, hermanos, que debemos aprender de estas fiestas es, vamos a buscar Deuteronomio capítulo 16, que está mencionando el mismo tema. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, hermanos. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Vamos a leerlo juntos. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Por eso, primero que nada está diciendo, en el lugar que él escogiere. Quiere decir, la adoración no puede ser en cualquier lugar. Por eso, hermanos, la adoración en el Antiguo Testamento, Dios estipuló que esta debía ser obligatoriamente en templo de Dios. ¿Sí? Templo de Dios. Nuevo Testamento, esta adoración debe ser hecha en la iglesia. ¿Qué quiere decir? ¿Hay que venir a este lugar para orar y todo eso? No. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Quiere decir, hay que estar pegado a la iglesia. Uno está pegado a la iglesia, es la adoración adecuada delante de Dios. Por eso, si nuestro corazón está pegado, está conectado con la iglesia, entonces tenemos todo el poder del Señor. Por eso, hermanos, Dios levantó la iglesia en el Nuevo Testamento por medio de la sangre de Cristo, y Espíritu Santo en su venida es la que la ha inaugurado, ¿no? La iglesia. Por eso es ahí, en ese grupo santo, donde debemos permanecer. Por eso esa es la adoración adecuada. Uno se separa de la iglesia, uno aparta su corazón de la iglesia, ya no es la adoración que a Dios le agrada. En la vida de los salvos, Dios nunca le agrada una vida separada de la iglesia. Por eso, hermanos, ¿esto requería esfuerzo o no? ¿Qué piensa? ¿Requería mucho esfuerzo o no? Imagínese ir a adorar al templo. Sí, los que vivían en Jerusalén, qué bueno, ¿no? Solo unos pasos y ahí estaba. Pero ¿y los que vivían a las orillas del país y todo eso? ¿Qué debían hacer? ¿Juntarse para contratar el ADU y todo eso? No, a caminarle 3 días. Por eso, a caminarle 3 días y todo eso para llegar allá. ¿Y cómo veía Dios la adoración de ellos? Perfecto. Por eso, hermanos, en el Nuevo Testamento también la iglesia. Seguir a este grupo santo. Por eso este grupo santo se mueve los domingos a este lugar. Todos los salvos debemos venir a este lugar a escuchar la palabra. Pero este grupo, como 2 veces al año se mueve, ¿no? ¿A dónde? A Escárcega, ¿no? Por eso hay que ir al retiro allá. Hay que ir al retiro allá. Por eso, Señor, pero yo no tenía transporte para ir. En el tribunal de Cristo, Dios levantará a todos ellos. Ellos caminaron 3 días. Ellos no tenían transporte, bien más cómodo que tú, pero aún así obedecieron. Por eso, esto, hermanos, la importancia del retiro y todo eso. Especialmente aquí está mencionando un género, ¿no? 3 fiestas, aprendimos 7, pero aquí en 3 fiestas está mencionando a solo un género. Versículo 16, 3 veces cada año aparecerá todo varón, varón, varón. Por eso dice, ¿en qué fiestas? Panes sin levadura, Pentecostés y tabernáculos. Eran las fiestas obligatorias para los
varones, ¿sí? Por eso, en este caso, las mujeres sí podían estar como exceptas de esto, pero el varón era obligatorio que él subiera a estas tres fiestas. Quiere decir, Dios no le dio opción. Pero, ¿sabe qué era lo más increíble de esto? Eran como las temporadas donde ellos debían trabajar más en sus campos o en su trabajo personal. ¿Qué quiere decir esto? Dios les obligó a ir a las fiestas en el tiempo en que ellos más trabajo tenían en sus campos y todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Ah, Dios es malo, por eso así. No, primero para probar su corazón, para probar su corazón, como qué va a decidir y todo eso. Luego, algo importantísimo es esto. Hermanos, cuando Adán cometió pecado, Eva cometió pecado y todo eso, recibieron maldiciones diferentes, ¿no? El ejemplo, la serpiente, ¿qué maldición recibió? Ya, adiós a sus patas, ¿no? Ahora tiene que arrastrarse y todo eso. La mujer, ¿qué maldición recibió? Ay, mucho dolor, ¿no? Al dar a luz y todo eso así. También la mujer recibió otra maldición. ¿Qué cosa? Va a querer sobreponerse al hombre, ¿sí? Eso es una maldición. Va a querer dominar al hombre. Quiere decir, esa es una maldición que Dios ha dado. La mujer que quiere gobernar al hombre y todo eso. También Dios le dio una maldición al hombre. ¿Cuál? Debe trabajar, ¿sí? Con sudor y todo eso debe trabajar y conseguir la comida. Por eso aquí Dios les está diciendo algo. Así como trabaja muy bien para conseguir alimento y realmente el esposo, el hombre, debe de ser el sustentador de su casa, ¿no? De él corre la responsabilidad de mantener a su familia y todo eso. Es él el que debe como trabajar bien fuerte para mantener a su familia. Pues de esa misma manera, Dios le ha puesto que es él el que debe de ser el guía o la columna espiritual de toda la familia. Por eso Dios le ha encargado al varón, debe asistir a estas fiestas para llenarse más de la palabra de Dios, porque es él el que debe tener más fe en su hogar. En una familia de los salvos, es el varón el que debe tener como más, como llenura de Espíritu Santo. Por eso el Señor aquí está diciendo, cuando los varones deben ir 3 veces, quiere decir, el varón no debe ser flojo, no debe ser flojo en las cosas del Señor. Así como activamente está en su trabajo, así activamente debe de estar en las cosas del Señor. Pues aquí hay muchos esposos, ¿no? Aquí hay esposos y esposos, hermanos esposos, varones. También en Villa creo que habrá, ay, ¿no? Esposos, varones y todo eso. Por eso, si nuestra esposa lee más la Biblia que nosotros, es gran vergüenza. Si nuestra esposa ora más que nosotros, es gran vergüenza. Si nuestra esposa tiene más celo de Dios que nosotros, es de gran vergüenza. ¿Por qué? El varón es el que debe de estar todavía más firme en la palabra de Dios. Es el que debe guiar espiritualmente a su familia. Es él el que debe de estar bien lleno de la palabra de Dios. Porque así como sustenta a su familia con el recurso económico, así también debe sustentarla con la palabra de Dios. Por eso le ha dicho a los varones, 3 veces deben ustedes obligatoriamente participar en estas fiestas para que también activamente puedan estar como bien llenos de la palabra de Dios. Por eso, el trabajo de los varones es cansado o no, a su bien cansado, ¿no? Y todo eso, por eso, ni modos, hermanos, ni modos. Aún bien cansados, hay que meditar la Biblia. Si no, ¿cómo puede aconsejar a su esposa? ¿Cómo puede guiar a su esposa por el buen camino del Señor, ¿no? ¿Cómo puede él con la autoridad espiritual, cómo recomendar algo? También los varones que ya tienen la bendición de ser padres y todo eso, ¿cómo puede darle el consejo bíblico a sus hijos? ¿O es que los padres están dando consejos a sus hijos sin mencionar la Biblia?
¿O es que los padres están mencionando cómo dirigir a sus hijos sin mencionar ningún tipo de versículo o sustento? Por eso el Señor le dijo a los varones, debe participar para que pueda dirigir bien su hogar. Por eso, especialmente las esposas, ¿no? Esposas. No les da como orgullo si su esposo está en la iglesia trabajando bien y leyendo la Biblia y educando a sus hijos en la palabra. Es como gran emoción y orgullo. Por eso Dios así los quiere como entrenar especialmente a ellos. También, hermanos, especialmente también versículo 16 está diciendo casi hasta el final, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Hermanos, algo bien como importante es esto. ¿Por qué no debe presentarse con las manos vacías? ¿Eso qué significa? Sí, es cierto. Ellos debían subir en ese tiempo con su propia ofrenda de sacrificio, que decir, con su propio animal, ¿sí? Ya sea el toro, el borrego y todo eso, por eso así debían subir. Por eso a veces se pasa una imagen, ¿no? De una israelita que tiene colgado aquí atrás una oveja, ¿no? Y todo eso, porque así debían subir. ¿Por qué cree, hermanos, que Jesucristo hizo un alboroto en el templo? ¿Por qué cree que él quitó la mesa de los que hacían todo eso? ¿Por qué? Los judíos para ganar dinero hicieron esto. Ya no debe traer su animal de su casa. Aquí se lo vamos a vender. O sea, es exclusivo comprarlo aquí en el templo. Eso, a Jesús eso le pareció abominable. Por eso ha quitado todo eso. ¿Por qué quitó a los cambistas? ¿Qué debían hacer cambistas ahí? Ellos debían hacer como ese cambio de moneda. Los judíos manejaban una moneda, los romanos manejaban otra moneda. Por eso debían comprarlo en la moneda así. Por eso eso a Jesús también le pareció abominable, porque lo que Dios había estipulado es, no deben ir con las manos vacías, sino debe llevar su ofrenda del cordero y todo eso usted mismo desde su casa. Pero los judíos han dicho, no, para ganar más dinero y así. Entonces, por eso Jesús ha quitado todas esas cosas. Entonces, hermanos, para nosotros, para los salvos, ¿qué es como no ir con las manos vacías? Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos, lo oremos juntos. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dios nos ha permitido muchas cosas. Nosotros vinimos a este mundo sin nada, sin ningún tipo de cosa. Sin embargo, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿No? Y si lo recibiste, como por qué actúa como si no lo hubiera recibido. ¿Esto qué quiere decir? El hecho como de adorar a Dios, no ir con las manos vacías significa debemos ocupar lo que Dios nos ha permitido a nosotros. Primero que nada, tiempo, hermanos, tiempo. Por eso, especialmente, es cierto, tenemos reuniones los domingos, a veces hay reuniones de hermanas, a veces de varones, maestros, así, etcétera, 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 retiros y todo eso, hermanos, por eso está hablando bien importante. Dios nos ha dado tiempo, tiempo, por eso ese tiempo debemos ofrecerlo al Señor totalmente. Por eso, hermanos, lo primero que debemos ofrecerle al Señor es eso. Primero, todo nuestro tiempo es del Señor. Por eso, hermanos, los salvos, es cierto, mientras llevamos la vida cristiana, vamos madurando, más nos va haciendo el Señor entender lo importante que es aprovechar el tiempo para la palabra de Él Señor. Porque, hermanos, mientras más el Señor nos está permitiendo madurez espiritual, más dan ganas de querer seguirse congregando en la iglesia de Él
Señor. Por eso también como otra cosa que el Señor nos ha permitido, que nos ha dado y que podemos ofrecer es nuestro esmero, ¿sí? Nuestro esmero para las cosas del Señor. Es cierto, hay que venir a escuchar la palabra, eso es totalmente cierto, pero también el Señor nos ha dado fuerza y nos ha dado esmero para trabajar para la obra de Dios. Por eso, hermanos, también es algo digno de ofrecerle al Señor en las reuniones, nuestro trabajo, nuestro servicio para Él. Por eso, antes hemos aprendido, ¿verdad? Éxodo capítulo 4, Moisés agarró como la serpiente por la cola y se convirtió en una vara. ¿Esto qué quiere decir? El que antes, como estaba bajo la potestad de Satanás, ahora Dios lo quiere usar como un instrumento precioso. ¿So? Esa vara que Moisés tenía representa a cada uno de los salvos que ahora Dios los quiere ocupar como herramientas, como instrumentos bien preciosos. Por eso, hermanos, nuestra asistencia, participación y servicio para el Señor, todo esto es digno delante de Dios. Por eso, hermanos, es cierto, cuando nosotros recién hemos recibido la salvación, todavía nos cuesta un poquito de trabajo distinguir la importancia de la iglesia. Es cierto, todavía nos cuesta un poquito de trabajo. Sin embargo, mientras más va pasando el tiempo, más vamos experimentando la palabra de Dios, más importancia esta va teniendo en nuestra vida. Por eso hay como a veces algo chistoso, ¿no? Entre, sí, recibe la salvación y se queda a escuchar la palabra, pero en la comunión o en la comida se va, ¿no? Y todo eso. Sí recibió la salvación, pero así actúa. Sin embargo, sigue comiendo más palabra, se da cuenta, la comunión también es importante. Por eso madura y ahora ofrece su tiempo para quedarse en la comunión, quedarse en la comida y luego entiende algo. Yo debo servir más al Señor. Por eso empieza a hacer ciertos servicios para la iglesia, empieza a participar más en las reuniones, empieza a ofrecerse voluntariamente y todo eso. En ese momento quiere decir, es cierto, está madurando, Dios está abriendo más su corazón. Por eso está entendiendo que su tiempo y su esmero son de él, Señor. Eso es madurar, hermanos. Eso es madurar. Entender que mi tiempo, fuerza y esmero son de Dios totalmente. Por eso, hermanos, son las cosas que el Señor nos ha dado, nos ha permitido en esta vida para poder ofrecerlas al Señor. Es cierto, también nuestro recurso económico también es digno de ofrecerlo para Él, Señor. Nosotros vinimos a este mundo sin ningún solo peso, pero por gracia de Dios Él nos ha permitido, ¿no? Aunque sea un poco de dinero, pero Él nos lo ha permitido, es digno también como que el Señor lo merece también. Es digno adorarle de esa manera, ofreciendo también hasta nuestro recurso material. Por eso cuando el Señor dijo, no se presente con las manos vacías, para los salvos es esto. Mi tiempo, fuerza, esmero y hasta mis recursos son de Él, Señor. Es lo que he recibido de Él y para su obra, ¿no? Yo debo como encomendar. Por eso, hermanos, era el corazón de estas fiestas. Debían participar sacrificando este tipo de cosas. Hermanos, también como vamos a regresar, por favor, a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, versículo 4. Vamos a leerlo juntos el versículo 4, por favor. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Al mismo tiempo, hermanos, estas fiestas serán una promesa para los judíos, también una promesa para los salvos. ¿Qué cosa? Si el salvo o si el judío, perdón, en ese tiempo, como él reconocía que estas fiestas eran de Dios, participaba en ellas, no yendo con manos vacías, sino ofreciendo todo esto, Dios le iba a hacer
experimentar algo bien importante a los judíos, que si ellos servían y adoraban primero a Dios, entonces Dios les iba a socorrer en todas las demás cosas. Por eso estas fiestas eran como una prueba de fe también, una promesa. ¿Por qué? Dios le permitió, como acabamos de hablar, a los varones que en sus tiempos de más trabajo ellos debían ir a ofrecer el servicio al Señor. ¿Qué quiere decir, hermanos? Dios voluntariamente nos pone diferentes como circunstancias. Es cierto, hay algunas donde es verdad, no podemos participar, ya sea por salud o eso es cierto, pero generalmente el Señor, hermanos, está pidiéndonos que también debemos esforzarnos para las cosas del Señor. Por eso aquí a los judíos voluntariamente les dio un tiempo muy apretado a ellos en sus trabajos y al mismo tiempo coincidía con el ir a subir a la fiesta a todos ellos. Por eso, hermanos, en este momento esto está hablando algo muy importante. Si el judío cumple, Dios también va a cumplir su parte y le va a socorrer. Por eso en el Nuevo Testamento, esta promesa Jesucristo la dijo en una palabra muy famosa que me parece que podemos recitar de memoria, ¿no? San Mateo capítulo 6, versículo 33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es la promesa. Entonces, ¿qué quiere decir? Uno le da a Dios primero, entonces Dios también va a socorrer. Por eso el versículo 4 está diciendo, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Aquí también el orden es muy importante. Si yo le doy a Dios primero, sin duda Él va a socorrer. ¿Qué quiere decir? Si busco antes que todo la palabra de Dios, Él añadirá todas las cosas. ¿Por qué? Para una persona normal, sacrificar este tipo de cosas requiere pérdida de tiempo y requiere pérdida de recurso y material. Pero para el salvo es al revés. Él no encontrará pérdida, sino encontrará ganancia del Señor. Por eso, muchos salvos, cuando sacrifican algunas cosas para reunirse en la reunión santa de Dios, la iglesia, así, Dios siempre les ha socorrido totalmente. Dios siempre ha respondido. ¿Por qué? Uno le ha dado a Dios primero, entonces Dios es justo y va a recompensar. Por eso, hermanos, si es cierto, como Mateo 6:33 es conocido, pero el versículo 34 no. Por eso vamos a buscarlo. San Mateo 6:34. San Mateo, capítulo 6, versículo 34. Vamos a leerlo juntos, por favor. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Por eso, ¿qué les quiso dar a entender el Señor? Si el versículo 33 y 34, como los pudiéramos juntar en un mensaje muy coloquial, no sé, actual para nosotros, ¿qué nos estaría diciendo el Señor? No necesita preocuparse por lo de mañana si el día de hoy sirve a Dios. ¿Sí? Es lo que el Señor les quiso dar a entender. Por eso, cuando uno de verdad le cumple a Dios primero en el día de hoy, el Señor siempre se va a encargar del día de mañana. Esto es así, es la regla que el Señor estipuló. Y por eso sabemos bien que nosotros seguimos a un Dios que no puede mentir. Sabemos bien que seguimos a un Dios que siempre cumple todas sus promesas. Por eso los salvos, hermanos, estas fiestas nos están enseñando algo. Los salvos, cuando dejamos de buscar primeramente el reino del Señor, esta promesa parece que se va desvaneciendo. Es cierto, y a Dios no puede socorrer. Por eso hay una regla. Hermanos, la vida de los salvos a veces se puede desordenar, ¿sí o no?
Es cierto, nosotros podemos desordenar nuestra propia vida, se puede llenar de muchos problemas, se puede llenar de muchas diferentes circunstancias y es lógico que naturalmente vienen los afanes y las tristezas, pero hay una regla para poder mejorar todas estas cosas. ¿Cuál es? Si primero yo busco la palabra de Dios por sobre todas las cosas, entonces Dios es el que empezará a componer todas estas cosas. Por eso, lo que nosotros desordenamos, Dios se encarga de ordenarlo con una condición. Si yo primero empiezo a buscar las cosas del Señor antes que cualquiera otra cosa. Por eso, si los salvos tienen la dificultad económica, ¿qué es lo primero que deben hacer? ¿Buscar préstamos o mejor trabajo? No, hay que buscar primero las cosas del Señor y el Señor va a socorrer. Los salvos estamos presentando alguna cosa de la enfermedad o diferente aflicción, hay que tratar de resolverla directamente. Primero me encomiendo totalmente al Señor y luego Él me mostrará el camino ordenado de cómo lo debo hacer. Por eso, hermanos, para los salvos, nuestra vista se nubla cuando ya no buscamos primero al Señor. Por eso estas fiestas eran una promesa. Si cumple yendo a esta fiesta, Dios al final le va a socorrer. No encontrará pérdida, sino encontrará ganancia del Señor. Por eso los judíos podían experimentar esto. Es cierto, a lo mejor la primera vez que ellos tuvieron que celebrar esta fiesta, le daría miedo por algo, ¿no? Estas fiestas a veces duran 7 días y mi casa, mi campo, ahí se va a quedar. Por eso es cierto, la primera vez ellos pudieron tener este miedo, pero aún así obedecieron. Cuando fueron, obedecieron, regresaron y encontraron más ganancia de Dios. La segunda vez les habrá dado miedo. Eso se acabó. Ellos ya han experimentado cómo el Señor socorre. Por eso, con más fe, así lo hace. Por eso, es como un clavado de fe, ¿no? Solamente echarse y esto generará más confianza en el Señor. Por eso es cierto, hermanos, madurar es cierto, es darle el tiempo, esmero, esfuerzo a Dios y también, hermanos, es experimentar las promesas de Dios. Por eso los salvos necesitamos experimentar esto. Si yo le doy a Dios primero, Él sin duda va a recompensarlo. Es su palabra. Por eso, con esa confianza. Por eso, hermanos, no necesitamos como afanarnos, preocuparnos si primero le estamos dando las cosas al Señor. Pero es lógico, cuando ya no le damos las cosas primero al Señor, nuestra propia conciencia y espíritu nos está gritando esto. Por eso esto se demuestra como un afán. El afán es como nuestra conciencia gritándonos, tú no le has dado primero las cosas a Dios, por eso estás sintiendo todo esto dentro de ti. Al contrario, cuando uno como le da todas las cosas al Señor primero, siente una confianza indescriptible en el Señor. Siente solo una confianza de que el Señor sin duda va a socorrer. Y cuando experimenta este socorro del Señor, más ganas dan de seguirse sacrificando, más ganas dan de seguirle dando al Señor primero. Por eso, estas fiestas eran una experiencia que los judíos debían recibir para poder seguir confiando más en el Señor. Por eso, hermanos, Ah, sí, vamos a hacer un pequeño examen, si no, hay que predicarlo todo otra vez, ¿no? Por eso. La primera fiesta, ¿cómo se llamaba? Segunda, sí, pan sin levadura. Tercero, primicia. Cuarto, sí, quinto, sí, trompeta. Sexto, sí, y séptimo, ¡guau! Sí, todos 10. Igual en Villa, creo que todos 10, así. Por eso vamos a orar para terminar, hermanos, y después vamos a continuar con más de lo fiesta. ¿Sí? Vamos a orar para terminar. Señor, te damos muchas gracias de que nos has permitido este buen tiempo para aprender de tu palabra. Por eso, por medio de las fiestas de Israel, Señor, nosotros queremos aprender a llevar una mejor vida cristiana delante de ti. Por eso, ayúdanos, por favor, a poder servirte de una manera más santa y adecuada. Te suplicamos con todo el corazón. Revélanos si dentro de nosotros todavía hay la equivocación y el pecado oculto para que nosotros lo podamos sacar. De verdad queremos llevar una vida adecuada delante de ti. Por eso, por medio del libro de Levítico, síguenos enseñando todas estas preciosas lecciones. Hoy hemos aprendido hasta aquí y te pedimos que esta palabra se quede con cada uno de nosotros. Y una vez más te suplicamos, por favor, al predicador, al hermano Eduardo,
Tráelo con bien el día de mañana a Villahermosa, a él y a su esposa. Es un camino muy largo, por eso te suplicamos que por favor le cuides en todo momento y también que por favor sigas encendiendo el corazón de los hermanos de Villahermosa para que puedan seguir predicando de manera muy fuerte tu palabra. Todo esto de verdad lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Por eso, hermanos, antes del anuncio final, solo les quiero pedir eso una vez más.